Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es viernes 3 de noviembre del 2017 y vamos a celebrar el plenilunio de Escorpio. Prácticamente mañana a las 5 horas y 23 minutos, hora del meridiano cero, UTC, una hora más en España, a las 6 y 23, la España peninsular, será el momento exacto del plenilunio. Siempre que podemos, hacemos las lunas en montante. La energía anterior al plenilunio es mucho mejor que la energía que es pasado el plenilunio. Como estamos dentro de los 3 días y prácticamente de la frecuencia de las 24 horas, pues es un momento muy oportuno. Escorpio, hay que decir desde el punto de vista del aspirante o del discípulo, que es el signo más importante del zodíaco. Ahora bien, lo es en tanto y en cuanto Escorpio, entendido esotéricamente, nos presenta las pruebas para hacer que el alma se manifieste plenamente en la personalidad y muy especialmente en esa parte de la personalidad que todos decimos que tenemos controlada, pero que el día a día demuestra bien a las claras que no tenemos controlada. Es el mundo del deseo, el mundo de las falsas seguridad, el mundo de los ideales, si lo queremos ver así, pero muy específicamente todo aquel deseo, todo aquello que hemos generado trabajando el deseo vida tras vida y que por algún gran motivo ha quedado relegado en un cajón, y ese cajón de vez en cuando se abre, y se abre porque huele mucho, huele mal, tiene una presión interna y no nos damos cuenta que ese cajón lo hemos de abrir, hemos de tener un valor inmenso, sacar todo lo que hay dentro, ponerlo a la luz del sol, reflexionar sobre lo que tenemos, eso que hemos acumulado a lo largo de las encarnaciones, de miles o cientos o centenares de encarnaciones, y darnos cuenta que en un momento nos sirvió, pero que hoy, para manifestar el potencial del alma, la famosa luz, amor y voluntad al bien, pues resulta que es una auténtica rémora, es un auténtico impedimento. Una de dos: o nos damos cuenta que estamos lastrados, que no podemos desplegar las alas para volar debido a ese pasado que todos tenemos, o lo convertimos, ese impedimento, lo convertimos en un acicate, es decir, en un impulso nuevo, en una profunda renovación. En el trabajo de Escorpio, en el número 8, la ventaja del trabajo reside en que Hércules, el alma, reconoce que tiene una parte en la cual todavía no se expresa. Tiene que meterse en el mundo emocional, reconocer arrodillándose que tiene esa limitación y mirar arriba. Al mirar arriba ve al alma. Al sacar el problema y levantarlo del mundo emocional, es decir, trabajar a nivel mental, implica que automáticamente el aire de la mente acaba limpiando, acaba secando las emociones y muy específicamente todos aquellos egregores y problemas que hemos generado. Cuando se persiste en esta concentración, cuando el problema se trabaja desde niveles causales, automáticamente el problema deja de ser tal problema, se desintegra. Condición sine qua non, no se nos ocurra de nuevo bajar otra vez al pozo ciego, que es el plexo solar, es el mundo de la forma, del deseo, de todo aquello que va en contra del verdadero señor solar del alma, porque si lo hacemos tendremos que otra vez que iniciar el camino de búsqueda de la luz liberadora. Por lo tanto, en Escorpio lo que se nos pide es que seamos valientes. Me imagino que todos conocemos el famoso mito del ave fénix, ¿no? Aquel mito, aquel concepto que resucitó de sus propias cenizas. Escorpio es esta prueba. Conocéis el mito de San Jordi también, ¿verdad? Pues tenemos el mismo problema. Tenemos un dragón que está por ahí. Acordaos que este dragón en el signo de Leo se le llamaba león de Nemea, en el signo de Libra se le llamaba el jabalí de Erimanto, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con el dragón? ¿Qué hacemos con la hidra? ¿La matamos? Como dice el mito de San Jordi, que cogió la lanza y se la clavó, etcétera, etcétera, o hacemos una explicación un poco esotérica de lo que pudiera significar el mito. Básicamente este mito es: el señor de la mente se enfrenta al dragón de las pasiones. Estas palabras proceden de un libro de Lani Besant, no sé si es la sabiduría antigua o alguna de sus conferencias, pero es muy ilustrativo porque sabéis que San Jordi es patrón de la Gran Bretaña, de Cataluña, Aragón, de Rusia
y de Grecia y de no sé cuantísimos, y de Ucrania creo que también, o de Georgia y no sé cuántos países más, porque es el mito de la segunda iniciación. ¿Y por qué es tan importante este mito? Porque matamos al dragón. ¿Quién mata al dragón? ¿San Jordi? ¿San Jorge? Está encima de un caballo, ¿verdad? Si entendemos que el Señor, el que está encima del caballo, es el alma y el caballo es el vehículo mental, la lanza entonces es una antacarana, un puente que hay entre la conciencia superior y la conciencia inferior. Por lo tanto, ese puente sirve para transmitir energías, no para matar. Cuando se mata algo es cuando se rompe el puente, cuando o bien se corta el sutratma o se rompe la antacarana, el hilo de la conciencia o el hilo de la vida. Si cortamos ese hilo de la vida, ese sutratma, evidentemente no tendremos personalidad. Y muchos místicos, mucha gente que se guía por la línea del agua, la línea del rayo del agua, es decir, en este caso el sexto rayo, sabéis que Escorpio es de la Trinidad de Agua, es el segundo, el primero es Cáncer, por lo tanto la fuerza de Cáncer es la primera, es mucho más fuerte a nivel acuoso. Escorpio es un poquito más suave y cuando llegamos a Piscis esas aguas son completamente distintas. No quiere decir que conozcamos personalidades cancerinas, escorpinianas o piscianas que respondan o no respondan a este patrón. Pensemos que para responder a la energía de los signos hemos de partir de la base que quien nos está influenciando son los planetas. Y como tenemos al hermano Marte, que además es el señor del plexo solar, de la parte densa del plexo solar, pues este caballero, este planeta, nos dice poco menos que él es el alma, que él es Dios, que es el sol. Y muchas veces nos creemos como el mundo del deseo nos hace ver aquello que realmente no es. A través del plexo solar nos hemos creído nosotros durante muchísimas encarnaciones que aquella voz interna que sentíamos era la voz de la conciencia y en realidad no era la voz de la conciencia porque la conciencia estaba todavía letargada, estaba precisamente hibernada, tenía que despertar de su largo letargo. ¿Cómo lo empieza a hacer? En las pruebas escorpinianas. Cuando se presenta esta tesitura, esta lucha, hay que tener en cuenta que se hace por una razón muy sencilla. Sabéis que el número 8, el octavo trabajo de Hércules, está asociado al Cristo, ¿no? Imagino que lo habréis oído muchas veces. Son dos círculos entrelazados, es decir, es el eterno retorno, es una espiral, subir y bajar y vuelta a empezar y vuelta a empezar. Porque las pruebas del deseo, por mucho que nosotros nos enfrentemos ahora a la hidra de Lerna y pasemos alegremente la prueba, es decir, mira, a mí el deseo no me domina, ojo, estamos encarnados, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo emocional, si no, no estaríamos encarnados, si no seríamos altos iniciados y tendríamos un mayavirupa, pero entonces no nos afectaría la prueba. Mientras estemos encarnados, la prueba de Escorpio la vamos a repetir cada vez que nos den una iniciación, ya sea en esta la segunda, que representa Escorpio. Cuando hablemos de Capricornio hablaremos de la tercera iniciación, de la subida a la montaña. Cuando estemos en Piscis y Aries hablaremos de la cuarta iniciación. Y en todas ellas va a haber una de las pruebas, va a consistir en una espiral más alta, una vuelta más alta de la espiral, va a consistir en superar el mundo del deseo, pero no tal y como ahora en estos momentos lo entendemos. Nosotros sabemos que cuando vemos un coche que nos guste, por ejemplo, o un televisor de plasma de 50 pulgadas, 4K, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo estamos deseando. Digo esto porque cada uno deseará una cosa diferente, ¿no? Que toque la lotería. No va a ser ese tipo de prueba a la que vamos a enfrentarnos, porque se supone que a medida que vamos evolucionando, vamos utilizando los vehículos y nuestros apetitos se van acercando cada vez más a lo que entendemos cada uno de nosotros que es el ideal del alma, lo que intentamos comprender más o menos como esa parte profunda de nuestra conciencia que creemos está relacionada con el arquetipo del ángel solar. Entonces nuestro deseo no tiene nada que ver ya con el deseo de un ser humano común. Es mucho más sutil, se ha convertido en aspiración, pero claro, al convertirse en aspiración hay que entender que no todo lo que anhelamos realmente tiene que ver con el verdadero sendero.
muchas de las cosas que nos enfrentamos en el día a día son auténticas quimeras, auténticos rollos, auténticos cuentos chinos, como estos que circulan por el WhatsApp, de que si haces esto te va a pasar aquello, o como pasaba hace años que te llenaban el buzón con unos papelitos, con una peseta, que si lo enviabas 100 veces, una peseta de aquellas de aluminio, te iba a tocar la lotería. Yo he conocido mucha gente que lo hizo y francamente no sé de nadie que le tocara la lotería, pero bueno, el deseo es así. Entonces, en esa octava superior, ese tipo de deseo ya no funciona, pero funciona uno que es muy sutil: ser espiritual, tener una conciencia amplia y muy espiritual. Y no nos damos cuenta que eso, pedir eso, es un error garrafal. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos pedir algo que todavía no estemos evocando. Queremos la meta, siempre la gente habla de la paz. La paz tiene una connotación emocional muy profunda. Hay que decir que el tema de la paz, si no reivindicamos ante la justicia divina, el cumplimiento de la ley de Saturno, va a ser muy difícil que tengamos un periodo de equilibrio. Si asociamos paz a equilibrio, ojo, no nos engañemos, porque la paz, tal y como lo entiende mucha gente, es la paz del cementerio. Aquí no hay problemas, y eso no es lo que corresponde a un ser humano. Un ser humano debe reivindicar ante todo el conflicto de la dualidad que supone estar encarnado. ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos reivindicado el conflicto, la dualidad, para encontrar la luz? ¿Cuántas veces hemos podido comprobar, los que estamos en esta reunión esta tarde de viernes aquí en Barcelona, que mediante los conflictos extremos que supone la búsqueda de la esencia, en la dualidad en la que nos vivimos, gracias a esos conflictos hemos tenido un punto de síntesis, un punto neutro de revelación? ¿Lo habéis podido constatar? O lo que es lo mismo, las crisis. ¿Qué hacemos cuando tenemos una crisis? Somos muy espirituales, como hay gente que dice y no quiere meterse en ningún problema, ni de política, ni de economía, no, porque son muy espirituales. Con un mantra, con 3 Padre Nuestros, lo solucionamos todo. ¿Creéis que ese es el camino que hay que seguir? ¿No será más práctico que miremos a nuestro hermano Tauro, que está enfrente de Escorpio? ¿Y qué nos dice Tauro? ¿Qué nos dice? Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina, ¿verdad? ¿Os acordáis de la nota clave de Tauro? Festival de Wesak. ¿Por qué es tan importante ese festival? Porque ese eje de la cruz fija está ligado nada más y nada menos que al Buda. La energía que se canaliza a través de estas 2 constelaciones es el 4.º rayo. Pero los humanos no respondemos al 4.º rayo. Los humanos lo que podemos hacer como mucho es ponernos unos zapatos que hagan juego con la camisa, con la corbata, con el bolso o con la pelliza que llevemos, o tener nuestra casa más o menos armoniosa a nivel de colores. Pero ¿y lo que llevamos dentro qué es? ¿Tenemos el suficiente valor de conformarnos con lo que tenemos y no pedir más porque realmente no somos merecedores de ello? ¿Consideramos los problemas de los demás como nuestros o decimos, bueno, que les den porque cada uno tiene su karma y a fin de cuentas yo no puedo cambiar nada? ¿Actuamos de esa manera? Entonces no estamos vivenciando el 4.º rayo. El 4.º rayo, cuando se vivencia bien, es vivir en una absoluta inseguridad. Está previsto por parte de la jerarquía, cuando el señor Urano tome más posesión en este siglo XXI y en los siguientes, que no sepamos si vamos mañana a tener trabajo o lo que vamos a cenar esta noche. ¿Cómo estaríamos una sociedad que no supiera prácticamente, tuviera la inseguridad total? No sé si voy a comer, no sé si voy a tener teléfono móvil y no sé dónde voy a dormir esta noche. ¿Cómo lo vivenciaríamos nosotros? ¿En conflicto? ¿En desarmonía? ¿O aceptaríamos la situación como es en beneficio del grupo? Pensamos que estamos hablando de algo que tarde o temprano la humanidad va a vivenciar. Nosotros hemos vivido un espejismo en los últimos, de los años hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el mundo occidental, que prácticamente no nos ha faltado de nada. Teníamos trabajo, hemos tenido unos servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Creéis que esto, desde la perspectiva del alma, puede continuar mucho más tiempo? ¿No nos damos cuenta que estamos generando unas generaciones de seres humanos que no tienen conciencia? No saben lo que es el sacrificio, el autoesfuerzo, la superación, la constancia. ¿No conocéis estos matrimonios jóvenes que tienen una criatura y tienen que cuidar a los abuelos porque se sienten agobiados?
cuando los que ya tenemos cierta edad eso era impensable hace 40 años o 50? ¿Qué creéis que está sucediendo? ¿Os atrevéis a decirlo alguno? Que el señor Saturno y el señor Urano, los señores del karma, 2 de los 4 señores del karma, nos están limpiando la memoria. Y aquellos que no han trabajado para el grupo, no han cotizado la seguridad social, no se han interesado en los problemas de una sociedad, etcétera, etcétera, estos no van a tener absolutamente nada. Y no vamos a tardar mucho en verlo. Y de hecho ya lo estamos viendo. Ya se habla de una renta mínima en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hayas cotizado o no hayas cotizado te van a dar lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer los humanos? ¿Lo viviremos en conflicto o aceptaremos esa situación? Pero no de manera pasiva, de manera activa. Porque en Escorpio la prueba se vive de manera activa, enfrentando los problemas y cogiendo el toro por los cuernos. ¿Lo haremos de manera activa? Seguro. Cuando hay un conflicto en nuestra vida, pregunto, lo dejo en el aire, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos enfrentamos o esperamos que pase un par de días, una semana, o lo consulto con la almohada, o me doy la vuelta, me voy de allí, el conflicto sigue y a donde vaya me lo voy a encontrar? ¿No habéis conocido gente que, por ejemplo, tiene problemas en el trabajo y en todos los trabajos que ha ido ha tenido problemas? ¿Es el karma? ¿Es la ley del karma? ¿Seguro? ¿O somos nosotros nuestra irradiación? O, por ejemplo, yo he conocido el caso de uno, me parece que lo he contado muchas veces aquí, 4 mujeres. Las mujeres eran todas malas, todas. Acabó durmiendo con la cuarta en un cajero automático. Y todo el mundo de su familia, tanto su madre como sus hermanos, el problema es de él, no es de las otras, no es de ellas. Sin embargo, él insiste que el problema es de ellas. Algún problema tendrá. Ahora bien, si esa vida, él, en lugar de vivirla con fricciones, la vive de manera armoniosa y aprende de la primera experiencia, a lo mejor le toca estar solo en esta encarnación, no lo sabemos. Y el día que hayas comprendido lo que significa la búsqueda de la polaridad complementaria, aparecerá la mujer que necesita para que le ayude a crecer espiritualmente. Mientras uno vaya con la idea de que tiene razón absoluta y que los demás están equivocados, la hidra, que es muy escurridiza, no aparecerá. ¿Dónde está el problema de la hidra? En nosotros mismos, en la falta de franqueza, en la falta de sinceridad. Tenemos problemas todos, ¿verdad que sí, en estos tiempos? Pues si tenemos problemas emocionales, tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos una incapacidad clarísima de falta de comprensión de todo aquello que nos acontece. Hay días que nos sentimos ofuscados y decimos, bueno, será la contaminación. Entendamos que el planeta Urano está entrando, lleva ya tiempo entrando, y la frecuencia vibratoria del éter planetario es diferente. Y en una gran ciudad como esta hay 50.000 contaminaciones electromagnéticas de energías que nos están influenciando. O nos mantenemos firmes al pie del cañón, es decir, muy aposentados en nuestros principios, o va a ser muy difícil que esta prueba la pasemos. Y esta prueba es completamente necesaria, por eso que os he dicho antes. El 8 está asociado al número del Cristo. Y la clave está aquí, en Escorpio. Si en el signo de Piscis vemos a un gran salvador de la humanidad, a un Cristo, y utiliza la energía del sexto rayo, entendamos que Marte, que es el planeta regente exotérico y esotérico de Escorpio, nos está dando la clave. En el momento que empieza a aparecer un mínimo de equilibrio, es decir, de armonía, sin renunciar al conflicto, quiere decir que el segundo rayo, que canaliza el maestro, sabéis, el Chohan, el Cristo en este caso, el Bodhisattva, ese segundo rayo, ese Virgo, esa conciencia está naciendo. ¿Cómo vamos a poder mantener al niño Dios viviendo en una ciénaga emocional? ¿Cómo podremos mantener el alma dentro de las tinieblas? ¿Tenemos valor suficiente para vivir así? ¿Nos damos cuenta que la clave en este signo, como en todos prácticamente del zodíaco, en el aspecto amor está la clave de la superación de la prueba? ¿Sabéis por qué hemos pasado de la conciencia de masa a la afirmación de conciencia de Leo? No por amor al grupo, a nosotros mismos. Primera parte era esa, es por amor al grupo, por integrarnos mejor en el grupo, aunque intelectualmente no tengamos constancia de ello. Pero en este signo
en esta oportunidad maravillosa que tendremos esta próxima madrugada, nos enfrentamos a esa parte oscura que tenemos la desgracia de denominarle hidra de Lerna. La hidra de Lerna es la personalidad, es el no yo, es el morador del umbral. Aquí son dos hermanos, uno que es el alma y otro que es la personalidad. Resulta que uno no puede vivir sin el otro. Si rompemos el hilo que los une, matamos el proyecto de la encarnación, la posibilidad de evolucionar, la probabilidad clara, en un futuro o en un presente cercano, de expandir la conciencia. ¿Por qué es tan importante afirmar esta dualidad y vivirla de forma equilibrada, de forma armoniosa? Porque nos enfrentamos a lo más oscuro. Y si esta prueba no se resuelve, para la jerarquía no contaremos en absoluto para nada. No podremos llegar nunca a la talla de un Cristo o de un maestro o un iniciado de la jerarquía. O pasamos esta prueba, o la siguiente, que es la del silencio, la de Sagitario, las famosas aves de Stinfale, incluso el trabajo número 10, que probablemente sea el más importante, porque precisamente... De ahí no pasa de ahí. Que probablemente sea el más importante de todos, no podremos ascender a la montaña porque tenemos una referencia clara y una conciencia anclada en el pasado. Esa parte oscura que todos tenemos, ese mundo inconsciente de emociones, de frustraciones, todo eso lo hemos de enfrentar. Me imagino que alguno de vosotros habrá tenido una visión algún día de ver una figura en sueños rarísima que se os acercaba, ¿verdad? Me extraña que los que estamos aquí alguna vez no hayamos tenido esa visión en sueños. Incluso lo hayamos visto en un momento de calma en nuestra casa o en la calle, ver cómo los éteres se abren y nos mira un ser que tiene una apariencia horrorosa. En el mito hablaba de la gorgona, en el mito de Capricornio, aquella que tenía serpientes enroscadas en el pelo, que francamente imaginaos una cabeza así, ¿no? Es decir, los malos pensamientos, las malas ideas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, esa imagen la hemos visto alguna vez. Hay una clave para superar la prueba, el terror que nos da ese sueño, esa visión. Miradle fijamente a los ojos. Si le miramos a los ojos fijamente a esa parte oscura, no penséis que es el demonio que se va a apoderar de nuestra alma, todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que esa parte oscura y nosotros somos la misma persona, la misma entidad de conciencia. Por lo tanto, cuando antes reconozcamos esa dualidad, antes integraremos la parte oscura. No se trata de matar a la hidra de Lerna, se trata de reconducirla, de integrarla. ¿Cómo hacemos con los miedos? ¿Nos los quitamos a latigazos, afirmando que no tenemos miedo, no tengo miedo, no te impo, o realmente acepto que el miedo existe y voy a intentar actuar como si no me condicionara? ¿Sí o no? ¿Verdad que esto segundo es más inteligente y más pragmático? Porque si apostamos por la línea expeditiva del sexto rayo de repetir mantras, bueno, ¿cuántos años podemos estar repitiendo un mantra? Muchos, ¿verdad? Podemos decir, yo no tengo karma, cruza la calle, no mires, que ya verás el karma lo que hace contigo. Seamos pragmáticos, vivamos el día a día, reconozcamos la dualidad y entendamos que hemos de pasar esta prueba. ¿Y por qué es tan importante esta prueba? Porque es la prueba del deseo. El deseo, en el mito de Tauro, y señalo la imagen que tenemos aquí del iluminado, del Buda, bendiciéndonos con su mano derecha, realmente él nos enseñó a superar el mundo del deseo. Y aquí de lo que se trata de hacer es entender que dentro de la ciénaga, donde está nuestra parte inconsciente, eso que hemos ido guardando, en el sótano, en el desván, como se le quiera llamar, ahí está la auténtica luz que necesitamos para llegar un día a convertirnos en un iluminado. No olvidemos que como estamos en ese eje tenemos el cuarto rayo. Cuarto rayo, que es un rayo, hay que decir que empieza por el signo de Tauro, a nivel monádico, en el signo de Escorpio es a nivel de alma, y en el signo de Sagitario es a nivel de personalidad. Por lo tanto, entendamos que tenemos un triángulo de energías que si somos fieles al señor Mercurio, regente jerárquico, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, el famoso Prometeo, aquel que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos, si hacemos ese trabajo, al final tendremos la capacidad de un Cristo. ¿Lo vemos un poquito? Si no tenemos problemas, no podemos evolucionar. Cuidado, ¿eh?
Esa idea que hay en la espiritualidad o en el sendero de que he de tener una personalidad que no tenga problemas es mentira. Siempre que estemos aquí habrá un desorden, habrá una incongruencia, habrá un problema. Que me pongo una venda y no lo veo, será mi problema. Ese es, valga la redundancia, eso es un asunto mío. Pero el problema no lo podemos negar. No vale la pena decir que todos vivimos en armonía porque es mentira. El mundo, si tiene una cualidad importante, es que cada día nos presenta una charca llena de porquería. ¿Veis las noticias, no? Si hablamos de los partidos políticos, nos quedamos quietos, ¿eh? Si hablamos del mundo de las finanzas, nos quedamos quietos. Si hablamos de ciertas organizaciones, nos vamos a callar también, porque todo el mundo tiene un pozo lleno de porquería, un pozo ciego. Raro es el organismo en el mundo que no tiene una letrina que apesta. Pues eso es lo que hemos de superar nosotros, porque esa letrina, ese pozo ciego, esos establos de augías que luego veremos en Acuario, en el trabajo número 11, en el fondo los llevamos dentro. Y si antes no hemos hecho la limpieza interna, ¿creéis que podemos quitar algún egregor de la humanidad? ¿Ayudar a destruirlo, a desintegrarlo? Por lo tanto, seamos sinceros. Y en este signo se nos enseña una cosa maravillosa. Hércules, su primera reacción con la hidra fue cortarle la cabeza. Tenía 3 cabezas. Una por el vehículo emocional, por el físico-etérico, emocional y mental. ¿Qué le pasa al mundo del deseo cuando intentamos cortar un deseo así a la brava? ¿Qué le pasa? Que crece otro. Bien, las 3 cabezas se convirtieron en 9. Básicamente de este signo se dice una cosa muy curiosa, que le afecta a todos los políticos del mundo y a toda la gente que tiene poder. Y eso lo podréis comprobar por la prensa, por internet, por la televisión. Básicamente las pruebas son el poder, el dinero y el sexo. Y sabéis que ha habido ciertos ejecutivos mundiales del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional que los han pillado con auténticas orgías. Y dices, caramba, si esta gente que parecía que tenían un poco de luz, que formaban parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Sí, tal vez, pero tenían algo como alma que superar. Y no solamente los han pillado por el sexo, porque el poder ya los pillaron, por eso alcanzaron ese puesto, pero es que también por el dinero. Aquí en España tenemos uno que parecía una persona que hacía yoga, hatha yoga, parecía buena cosa, hasta que su instructor habló una vez en televisión y dijo que el señor es un señor muy conocido que escribe libros y dijo que bueno, que esta persona es un hombre lleno de miedos. Caramba, para llevarse el dinero a expuertas resulta que miedo no tenía. Es un caso muy conocido, vamos, está ligado a una famosa caja de ahorros que ya no existe y tenía un oso de emblema, no digo más, ya sabéis quién es, ¿no? Pues este señor lo pillaron por una cosa y lo pillaron por otra. Pues caramba, es increíble. ¿Y cómo pasa esto? Pues muy sencillo, porque a medida que vamos ganando en autoafirmación, a medida que como almas vamos creciendo, nos enfrentamos a la prueba de la segunda iniciación. Y la prueba de la segunda iniciación, hay que decir una cosa que mucha gente cuando lo repito, y lo digo aquí, que lo digo prácticamente en todas las lunas, hay gente pues que le sienta mal. La prueba de la segunda iniciación no quiere decir ni muchísimo menos que entremos por la puerta grande en el mundo de la jerarquía, Solamente que el mundo de los deseos, por eso se llama la iniciación del bautismo, más o menos lo tenemos controlado. No del todo, más o menos lo tenemos controlado. Por eso la primera reacción instintiva es acabar de una forma tajante y mental con algo que todavía no entendemos cómo funciona. De ahí que de 3 cabezas acaben apareciendo 9. Cuando esas 9 cabezas las hemos integrado y transmutado, tendremos la iniciación, el número 9, que es el 9º trabajo de Hércules. Sagitario es el símbolo del iniciado y el silencio es su característica. Así como Piscis es la obediencia, Sagitario es el silencio. Silencio relativo al nivel de evolución interno. Y ojalá fuera un silencio interno tanto como externo, porque el 6º rayo nos ha enseñado a todos en el mundo, en cualquier religión de las que conocemos, a ser aparentemente muy piadosos, juntar las manos, y creemos que con esta actitud, juntando las energías, aquí estamos en un nirvana, y eso es mentira, porque nadie sabe cómo estamos los demás por dentro.
¿O somos tan clarividentes de pensar que porque estamos en esta actitud supuestamente meditativa, estamos precisamente conectados con la mónada? Eso no es así. Porque si eso fuera así, los monasterios ya no existirían, ni las iglesias, ni las sinagogas, ni las mezquitas, porque la humanidad hubiera dado un salto cuántico, como se dice a veces. Y quiere decir que cada vez que juntamos las manos y estamos en esta actitud supuestamente invocativa, estamos viviendo el pasado. No hemos despegado todavía de esa hidra que tenemos, de ese pensamiento caduco, de esa forma clásica de entender la evolución. Una de las cabezas de la hidra, que es una de las tres cabezas que le salen a la cabeza mental, del vehículo mental, es la más peligrosa de todas, el orgullo mental. La parte emocional tiene su importancia, el tema del sexo es muy importante, pero la más compleja y la que genera más karma es la del orgullo mental. ¿Cómo estamos de orgullo mental? Me diréis que no, ¿verdad? Ojo, porque nos han formado a todos con un intelecto muy poderoso, ¿eh? Y en esta prueba de Escorpio, en la segunda iniciación, hay que decir una cosa que siempre chirría. ¿Qué iniciación creéis que tienen los magos negros? ¿Qué iniciación creéis que tiene un mago negro? La segunda. La segunda. Yo os invito a que miréis por televisión, cuando entrevistan a alguien, políticos, casi todos los políticos del mundo, los que llegan a la primera división, ministros, jefes de Estado, reyes, tienen o una segunda iniciación o una tercera. Y esto, cuando lo he dicho, siempre la gente me dice, no puede ser, mirad fijamente. Y además digo una cosa, en España, desde la instauración de la democracia, hemos tenido gente con un primer rayo impecable, tremendo. Los dos primeros tenían un primer rayo terrible. Además eran del mismo signo, los dos eran Piscis, Aznar y González. El otro era Leo, el otro Zapatero era Leo. No, Suárez. Suárez yo no lo veo, bueno, el primero lo tenía evidentemente, pero aquel era discípulo, aquel era un discípulo, sí, por el trabajo que hizo era un discípulo. Fijaos en esta energía, y en el actual presidente, el primer ministro español también lo tiene, a pesar de, porque es Aries, es un Aries, a pesar que, digamos, este hombre no sabemos muy bien qué hace, pero fijaos en él, fijaos en su mano derecha, la vicepresidenta, y a pesar de todas las complejidades de esas dos personalidades, de estas dos almas que están compitiendo entre ellas, además, porque se nota clarísimamente, una porque es mujer y se siente un poco como, bueno, ya sabemos lo que pasa, y el otro porque es como es y es un pasado que tiene, que bueno, que ahí está. Y estamos viendo esa lucha y esa manifestación de una conciencia. Lástima que solamente se hayan aferrado al tema del poder, primer rayo, y hayan dejado la actividad inteligente, el tercero, para después, o lo hacen de tal manera que no sale la conciencia. Por eso no les veréis a estos dos personajes que he citado y a los otros tampoco, no le veréis algo de amor. A Suárez sí que se le vio. A Suárez, cuando la reforma política, sí que se le vio esto. Y fueron a por él, evidentemente fueron a por él, y ya sabéis cómo acabó, ¿no? Pero yo os invito a que os fijéis. Cuando veáis una persona, una mirada muy fija, muy fija, muy fija, además, si os doy detalles os vais a quedar un poco anonadados. ¿Habéis visto la cara del actual fiscal general del Estado? No por lo que pasa en Cataluña, olvidaos de lo de Cataluña. Fijaos cómo habla, fijaos cómo mira, fijaos el rostro que tiene, y luego hablaremos si la segunda iniciación la tiene o no la tiene. Yo os lo dejo en el aire, ¿eh? No os digo el nombre, veis cada día la televisión, los medios de comunicación, fijaos bien en él. Una mente ultrapoderosa, mente concreta. La mente concreta la tienen los magos negros. Por eso en este plano, con un mago negro no tenemos nada que hacer. Porque cada argumento nuestro nos lo va a desmontar 100 veces. Ahora bien, como carecen de intuición porque no tienen amor, no se pueden enfrentar a la prueba de la tercera iniciación. Esa es la diferencia entre un mago negro y un mago blanco. Pero hay que pasar por la prueba de la segunda iniciación. ¿Por qué creéis que Hitler era como era? O Stalin, o Mao, o Fidel y tantos otros que han habido en la Tierra. Porque el tema emocional lo tenían controlado. Aunque tuvieran sus contradicciones, lo que se les nota a estos personajes es una carencia absoluta de amor, tal y como los humanos lo entendemos, ¿eh? Amor. Hay un tema muy importante que cada año también repito en el signo de
Escorpio. Este signo se le llama el signo de la iniciación por excelencia, porque la primera es la segunda, porque se supone que la primera iniciación, la del nacimiento, seguramente que en Lemuria o en la Atlántida nos la dieron, me imagino yo. Es decir, es la semilla crística, es el mito de Virgo, y yo creo que todos los que estáis aquí, pues vamos, pongo la mano en el fuego, no hay ninguno aquí, están las velas, creo que no me equivoco, que todos tenéis la primera iniciación, que no cuenta, es la del nacimiento de la conciencia crística. Pero para esta iniciación sí que tengo la osadía cada año de pediros lo mismo, con una condición: si ya habéis pedido lo que os voy a decir ahora, olvidaos por completo de lo que os voy a decir. Os quiero pedir que tengáis un acto de valentía y pidáis una expansión de conciencia, la que sea. En lenguaje esotérico, os pido que pidáis una iniciación, la iniciación con mayúsculas. Yo no sé la que tenéis, si tenéis la segunda, os preparéis para la tercera, me da igual. Pero si no la habéis hecho todavía en esta encarnación, os sugiero, no os obligo de ninguna manera, os sugiero que seáis un poco valientes e internamente formuléis una pregunta, una afirmación categórica: maestro o alma, llámale como quiera, vamos a llamarle maestro, tanto da. Quiero la iniciación. Y nos olvidamos por completo. Si la habéis hecho en años anteriores, olvidaos ya del tema. Esperad. ¿Sabéis por qué lo hago? ¿Para que seáis iniciados? Bueno, eso ya veréis vosotros. Para que surja el conflicto y apliquéis lo mejor que tenéis como almas, cada uno de vosotros. No lo digo para que os den una iniciación así como así. No, para que seáis valientes y al mismo tiempo consecuentes. Mientras tenemos una vida estable, nos olvidamos de la conciencia. Cuando tenemos una vida compleja, nos acordamos continuamente de ella. ¿Estáis dispuestos a pasar la prueba de fuego? La iniciación se presenta siempre rodeada de conflictos. Y aquel que los vivencia de manera equilibrada, aquel demuestra armonía y sobre todo belleza. Por eso el cuarto rayo es el rayo de los artistas. No quiere decir que pinten cuadros, ni compongan música celestial, no, que viven de manera artística, con una energía que es muy difícil de coger y es mucho más difícil de expresar cuando todo a nuestro alrededor es conflicto. ¿Estáis dispuestos a pedirlo si no lo habéis hecho ya? Me imagino que todos lo habéis hecho ya, porque si me conocéis hace años, continuamente estoy machacando. Yo creo que soy de los pocos en Barcelona, o tal vez el único, creo que de los primeros, que empezó a machacar con el tema este de la iniciación. Y si os han dado algo, no hay que contar absolutamente a nadie lo que uno tiene. Absolutamente a nadie. Acordaos una cosa: por sus frutos se conoce al árbol. ¿Sí o no? ¿Cómo distinguimos un peral? Por las peras, ¿no? Si las tiene puestas, ¿sí? Y un cerezo, por el fruto, ¿verdad? Y una platanera, igual, ¿no? ¿Estamos dispuestos a tener esa osadía, esa valentía con nosotros mismos? Ese proceso de de sinceridad. ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? ¿Qué creéis que os puede pasar? ¿Que eso os acobarde el miedo o que se haga la luz? Lo hago con la intención de que se haga la luz, no que os embargue el miedo, todo lo contrario. Si el miedo se embarga, no es culpa mía, Si viene la luz, tampoco es culpa mía. Es todo gracias a vosotros. Qué silencio, madre mía. Iniciático, Silencio iniciático. ¿Queremos ver algo más de Escorpio? ¿Alguna pregunta que tenga que ver con el mito de Escorpio? ¿Con el octavo trabajador de Hércules? ¿La cabeza que entierra? ¿Cuál es? De las cabezas entierra una. ¿De qué? ¿Del mito de Hércules? Sí. Si entierra una. Entierra una. ¿Qué hace con las cabezas? Entierra una. Debajo de una piedra, sí. Bueno, las cabezas, debajo de una piedra, pero esto es el cuerpo físico, esto es la parte física más densa. En esta prueba lo que nos enfrentamos es la parte emocional, la más sutil. La física sí que realmente es importante, pero debajo de una piedra no se va a mover. Pero debajo de una piedra, para mí, debajo de una piedra indica que uno está protegida por el reino mineral. Una cosa mineral
está protegida. Esto tiene que ver con el cuerpo físico, con la cabeza. Se la forma una joya. Bueno, porque es el mito del carbón y del diamante. El carbón, cuando hay una mina, si la presión en el exterior es mínima y en el interior de la mina es muy elevada, cabe la posibilidad que al final se transforme ese carbono, se transforme en un diamante. Es la misma materia. Lo que pasa que por diferencia de presiones las moléculas se han fundido tanto que han dado luz a una piedra preciosa, un diamante. Sin embargo, en el exterior nos hemos manchado las manos con él. A pesar del poder calorífico, es el mismo elemento, pero la diferencia son las presiones. Las presiones es el estado de conciencia. Estado de conciencia del Deva. No sé si quería decir algo así como que las emociones las aplastaba la mente. Bueno, es que la idea es esta, las emociones las aplasta la mente. Mente guiada por el alma, por la conciencia. ¿Algo más sobre el mito de Escorpio? ¿Y las cabezas cuántas tiene? Tiene 3, pero se convierten en 9. Pero le corta una y salen 3. Salen 2. 2. Claro. Al final son 9. Pero yo cuento 6. Y las 3 originales es que no, es decir, sale la misma que le cortas más 2 más. Es que no cortas nada. Tú haces como que cortas y automáticamente le salen 2. Por eso, cuando sigue el proceso de evolución y llega a Capricornio, tiene que entrar en el Hades, en el infierno, en lo que había dejado antes, y se encuentra con un perro con 3 cabezas, el cerbero, el perro cerbero, el cancerbero, el vigilante de la puerta, y tenía nada menos que 3 cabezas, y cuando llega a Piscis se lo encuentra con 2, se llama Orto. Es el mismo, que ha ido utilizándose. Lo que pasa que allí, en la etapa de Piscis, no es la misma que la de Capricornio. Pero mientras estemos encarnados, lo que nos dice este mito de los 12 trabajos de Hércules es que estamos sometidos a estas pruebas continuamente. Otra opción no hay. ¿O le veis otra opción? Otra forma de trabajar. ¿No? ¿Sí? Bueno, vais a pedir la iniciación si no la habéis hecho ya. Igual tardan años en contestaros, ¿eh? ¿Os da miedo el sufrimiento? Pues evidentemente que sí, que vendrá. Tú verás el karma que tengas, yo no lo sé. Lo que sí sé, por experiencias y por lo que he ido viendo en los años, es que no es precisamente un jardín de rosas. Es un jardín de rosas, pero tú estás abajo en las espinas. Y resulta que sí que aspiras el perfume, pero ver la rosa y cogerla como que no. Hay unos pinchos por allí que parece que lo hayan puesto de una manera muy clara, ¿eh? Y pinchos muy sutiles, no se ven, ¿eh? ¿Algo más? ¿No? ¿Meditamos ya?